Iniciamos. Estimados amigos, estamos en Plataforma Democrática, el programa que nos permite debatir y escudriñar la situación del país desde un punto de vista plural. En esta oportunidad no nos acompaña Juan Cheput por razones de fuerza mayor, pero tenemos aquí la grata compañía de Víctor Andrés García Belaunde, con el cual vamos a conversar sobre los últimos acontecimientos que se han verificado en la presente semana. Semana, por cierto, marcada por los fastos del Bicentenario, pero que al coincidir con un recambio gubernamental es sumamente rica en las disposiciones y medidas que creo yo deben ser objeto de un examen para poder visualizar el futuro inmediato que se viene. Este programa, les recuerdo a todos ustedes, se transmite por VHTV de Cable Más y por las redes sociales de la Coordinadora Republicana. Bueno, efectivamente, esta semana se han instaurado ya las instituciones que van a gobernar el país por el lapso de los próximos 5 años. Se instaló el Congreso de la República y inmediatamente después hemos tenido ya la juramentación del presidente. Yo quería en primer lugar preguntarte, Víctor Andrés, por ambos hechos, el significado que tiene la instalación del Congreso de la República luego de haber elegido una mesa directiva independiente del gobierno, frustrando los planes oficialistas que querían alinear el Congreso con el Ejecutivo. Y por otro lado, analizar en segundo lugar, si tenemos tiempo, pero esto podemos después diferirlo, el significado de la juramentación de Pedro Castillo y, por cierto, el discurso que pronuncia al momento de asumir el cargo. Empecemos entonces, Víctor Andrés, ¿qué te pareció la elección del Congreso de la República? ¿Cómo se configura y qué rol va a cumplir, a tu juicio, un Congreso con estas características frente al gobierno del señor Castillo, que ya estamos viendo algunos síntomas de que van a dibujar un poco la trayectoria que podría desempeñar? Víctor Andrés. Bueno, yo creo que, ante todo, Ángel, gracias por la entrevista. Ante todo, yo creo que en el Congreso era lógico que se elija a un candidato, pues, que tenga mayor consenso, ¿no? Perú Libre quiso presidir la mesa sí o sí con 37 votos, lo cual es difícil. El APRA la presidió con 36 votos. Cuando García era presidente, pero llevó alianzas con 2 o 3 fuerzas importantes. Pero en el caso de Perú Libre no pudo establecer las alianzas porque no pudo imponer su programa de Asamblea Constituyente, etcétera, que los otros bancadas quizás estaban dispuestas a aceptar que presida el Congreso, pero no bajo una agenda tan cerrada y sin discusión alguna. Por tanto, al final, lo que pasó fue que la oposición se reunió y tenían más votos que el oficialismo, y ahí están los votos 50 contra el resto, ¿no? Y eso es lo que ha pasado. Ahora bien, sobre el famoso desaire, entre comillas, que se dice que la mesa directiva propinó a Sagasti, no es verdad. Sagasti lo sabía. Sagasti sabía que él era presidente, y Paniagua lo dijo en su discurso de despedida, además, hace 20 años, lo dijo, ¿no? Que él agradecía al Congreso por haberlo elegido presidente, y como presidente del Congreso era presidente de la República, y por lo tanto, en su calidad de congresista, presidió el Poder Ejecutivo. Y Sagasti debió saber lo mismo. Lo que pasa es que Paniagua él sabía de derecho, que Sagasti no sabe porque no es abogado, y tenía además asesores que también sabían derecho. Sagasti tenía asesores que no sabían derecho, parece, o abogados rentados de muy poca capacidad. Lo cierto es que hay un vacío, porque la Constitución habla de periodo presidencial a los presidentes elegidos en comicios abiertos,
populares, voto secreto universal, elecciones generales. Entonces, para las elecciones, tu periodo acaba el 28 de julio. Pero tu periodo no acaba el 28 de julio si tú eres un presidente surgido del Congreso. Y eso es casi inédito en el Perú, salvo en el siglo XIX con Pedro Díez Canseco y con Peset, que ejercieron la presidencia ante la muerte de San Román. Pero después no ha habido posibilidades, creo que quizás, sí, quizás el año 72 ante el asesinato de Balta, ¿no? Efectivamente, sí. pero no ha habido otros momentos donde los dos vicepresidentes han fallado y el presidente del Congreso ha asumido el cargo. Y en este caso es un caso inédito, por tanto la Constitución no se ha puesto en ese caso. La Constitución dice que si tú eres elegido, tu periodo acaba el 28 de julio. Sí, si eres elegido. Pero acá el señor Sagasti no fue elegido. Surgió del consenso o de la mayoría del Parlamento para cubrir un hueco dejado por los vicepresidentes que no existían y el presidente del Congreso anterior que había renunciado. Y entonces, por tanto, a él no se le aplica el periodo presidencial que vence el 28 de julio, sino simplemente él es presidente interino en tanto en cuanto es congresista o presidente del Congreso. Por lo tanto, el 28 o el 27 de julio o el 26 cesó. Y eso lo sabía Paniagua, tan es así que lo sabía, que se dio una norma para que él pueda terminar su mandato el 28, a mediodía. Norma que no se dio con Sagasti, porque la anterior se derogó. Y ese es clarísimo. Entonces hay unos señores que dicen, oye, pero no puede haber pues un vacío constitucional. Bueno, lo hubo. ¿Cómo que no puede haber? No debería haber, pero lo hubo. Y por lo tanto había un vacío y había 24 horas donde no había presidente, esa es la verdad. Por suerte no ha pasado nada, por suerte 24 horas no es mucho, pero sí pues había un vacío. Han habido vacíos de esa naturaleza también cuando murió Sánchez Cerro. Cuando mataron a Sánchez Cerro también hubo un vacío. ¿Y quién fue al Palacio de Gobierno? El general Benavides, con una pistola, puso su pistola encima del escritorio del presidente y dijo, vamos a esperar qué pasa. Pero él no era presidente, pero ya estaba en Palacio el militar. Y el Congreso, días después, lo elige presidente porque ya estaba ya sentado. ¿Qué cosa iba a hacer? Votarlo. No tenía tropa para votarlo. Claro. Entonces, eso es lo que ha pasado. Entonces, Sagasti no conoce la historia y sus ayayeros tampoco. Entonces, él no era presidente el 28, no ha debido ir con la banda desfilando con la tropa y presentando. No, pues no era su función. Ahora, si dio una comida la noche anterior, bueno, pues la dio como ciudadano, como precario, si quiere. Pero una comida, una cena, pues no lo hace presidente legítimo, ¿no? Así es. Entonces yo creo que ahí ha habido una crítica absurda al Congreso. Sagasti en realidad quiso provocar y lo dejaron en la puerta y tuvo que entregar la banda. Me parece que se hizo lo que tenía que hacerse. Ahí no ha habido desaire. Más bien él ha querido forzar una situación, imitar a Paniagua, entrar y dar su discurso, pero si ya había dado un discurso la noche anterior de mensaje a la nación, quería dar otro discurso y entregar la banda seguramente a su amigo Castillo. Pero en fin, no se le permitió, no hay desaire, simplemente se cumplió estrictamente con el protocolo. Yo creo que eso hay que aclararlo porque veo que siguen insistiendo en el tema y me parece que es absurdo tratar de subvertir el orden. Claro, hay gente que quiere interpretar la ley y la Constitución de acuerdo a sus propios intereses políticos, cuando acá en este caso la ley es la ley, el protocolo es el protocolo y la tradición parlamentaria también hay que respetarla. Sí, concuerdo plenamente con ese punto de vista. Además, digamos, el día 28 tampoco ya había en ese momento un vacío, porque la presidenta del Congreso había recibido del Ministerio de Relaciones Exteriores de Torre Tagle, donde estaba alojado el todavía presidente electo Pedro Castillo, la banda. Y ella, desde tempranas horas, lucía ya la banda en calidad de la investidura de la presidencia de la República transitoria que le correspondía. Esa banda es la banda que después, al despojarse, se la entrega a Castillo. Por lo tanto, la banda que quería entregar el señor Sagasti era la banda propia, era la banda Bamba, la réplica en todo caso,
que no sé cuál habrá sido su destino final. Además, no, y se la llevó, y después se la llevó. Se la llevó después. Tiene en su casa, hoy la tiene en su casa. Claro, como recuerdo. Está bien, pues, ¿no? Pero la banda era la que se tramitó de acuerdo al protocolo. Relaciones Exteriores es el que organiza el proceso y en consecuencia le remite la banda temprano al Congreso. La presidencia se viste con ella y espera a Castillo. Y esa es la banda que finalmente Castillo utiliza. Por lo tanto, concuerdo contigo de que lo de Sagasti, además de una petulancia, un acto soberbio, estaba totalmente fuera de lugar y creo que el Congreso de la República hizo bien. Por ahí salió un meme que quiero comentarlo, donde dice, la ganaste en la calle, ¿no? Y la dejaste en la calle también, ¿no? Porque la ganó fue gracias a la familia. Creo que el autor de dicho meme ha sido bien agudo. La ganó en la calle y la dejó en la calle. Bien, efectivamente. Ahora bien, podemos entonces, sí, creo que es importante que el Congreso, dentro del espíritu democrático que inspira el sistema de gobierno peruano, esté en manos de un conjunto de fuerzas que expresan un punto de vista distinto al Poder Ejecutivo, porque eso garantiza el equilibrio de poderes. En el discurso de la presidenta se afirmó que toda la disposición para la cooperación necesaria, pero el mensaje también es claro, que la necesidad del equilibrio necesita pues una suerte de contrapoder legítimo, y eso yo creo que se expresó en la votación mayoritaria. Pero por otro lado, no podemos dejar de comentar el hecho absurdo, la falta de manejo, poca práctica, que revela un poco las características de este gobierno, ¿no? O sea, el primer acto es inscribir una lista con pretensiones de ganar el Congreso, supuestamente había hecho una política de alianzas, en teoría tenía la capacidad de ofrecerle a los parlamentarios de provincias especialmente un conjunto de proyectos y obras para que puedan empoderarse con ellos y de esa manera alinearlos al carro gubernamental. Nada, eso sucedió porque un tris se cayó la lista en la medida que los autores de la misma no habían siquiera leído el reglamento y no se habían percatado que los morados con 3 miembros, con 3 parlamentarios, no conformaban bancada. Ahí acabó la aventura cuando se votó ello y entonces revela la inexperiencia, la falta de oficio e inclusive la ausencia pues de una racionalidad más acicalada, más compleja para poder enfrentar las cosas. O sea, fallar realmente por un tema reglamentario en una elección importante es indecorosa, es una actitud que revela pues las falencias que después se han reflejado sin duda en el papelón que tuvimos el día de ayer por la noche cuando pasaban las horas y no se juramentaba al gabinete. Juramentación que, por cierto, tampoco se ha completado porque hasta el día de hoy faltan las carteras de justicia y de economía, ni más ni menos. Bueno, ¿qué te pareció el discurso de Pedro Castillo? ¿Cómo evalúas el mensaje presidencial con la cual inaugura su periodo gubernativo? Bueno, tiene muy pocos aciertos, la verdad. Tiene muchas zonas de contradicciones y tiene muchas ilusiones, ¿no? Y pretensiones absurdas. Tiene cosas como, por ejemplo, que el Banco de la Nación puede ser un banco común y corriente. Hay que recordar que Paniagua así lo hizo. Paniagua llegó a Madre de Dios cuando era presidente provisional, se fue a Iberia, estuvo en la frontera con Brasil y con Bolivia, y los campesinos le decían, señor presidente, tenemos que caminar 8 horas hasta Puerto Maldonado para dejar nuestra plata en el banco de allá, el banco comercial de Puerto Maldonado, que creo que era el banco de crédito, y acá al frente hay un Banco de la Nación que no nos atiende, porque solamente atiende a pagar sueldo de los maestros. Entonces, claro, es una realidad. Entonces, Paniagua dio una norma para que el Banco de la Nación sea un banco que tenga todos los servicios bancarios, como cualquier banco. Claro.
Y sin embargo llegó Toledo con Kuczynski, ministro de Hacienda, ministro de Economía, y lo derogó a pedido de la Asociación de Bancos. Bueno, pues el Banco de la Nación es un banco tullido, es un banco para un sector del Estado o para el Estado o el empleado del Estado, pero no puede, tú y yo podemos ir al Banco de la Nación a poner una cuenta y no podemos. No sé si ahora eso haya cambiado últimamente. Pero eso, y además hay que recordar que durante el época del Fujimorato, en los años 90, quisieron liquidar el Banco de la Nación, estuvieron a punto de liquidarlo. Liquidaron la Caja de Ahorros de Lima, que era anterior a la Guerra del Pacífico. Ajá, sí, era anterior. Liquidaron el banco, todos los bancos, el Banco del Progreso, el banco, bueno, se han liquidado antes, ¿no? Banco del Progreso, Banco Unión, el Banco Comercial, el Banco Popular, que sí se liquidó con Fujimori, que era tan grande o más grande que el Banco de Crédito. Y el Banco Popular de Bolivia, que era el primero, fue vendido al Banco de Crédito. Entonces, han habido liquidación de bancos, de muchos bancos del Estado, y entonces, al Banco de la Nación se le quiso liquidar, por suerte no se le pudo liquidar. Y algunas bancas que eran del Estado fueron vendidas, como el Banco Interbank y el Banco Continental. Y el resto ahí ha quedado. Entonces, yo creo que esa reforma está bien. Ahora, la otra, por ejemplo, que las Fuerzas Armadas participen en la obra pública, ya lo hizo Belaunde y no dio bien resultado. En la carretera Napo-Putumayo nunca se pudo terminar. Se le entregó al ejército y nunca pudieron terminar. Y sin terminar le había costado 2 veces más de que terminada. ¿Por qué? Porque el dinero que se entregaba, como es el ejército, no rinden cuentas. No hay contabilidad abierta. Todas las cuentas que entran ahí entran un poco como secreto militar. No hay cómo fiscalizar, no hay cómo ver qué están haciendo. Y esta carretera se entregó al ejército, ¿por qué? Porque era carretera fronteriza. Y los más interesados en que la frontera esté bien resguardada es la Fuerza Armada. Entonces, por todo eso poco a poco se fue quitando la Fuerza Armada de las funciones de hacer obras. ¿Por qué? Porque las compañías privadas es más fácil fiscalizarlas, aunque hemos visto que en Odebrecht la cosa cambia, pero es más fácil fiscalizarlas que la Fuerza Armada. Entonces, hay ciertas cosas que no funcionan, o sea, que las lanza el señor Castillo y no tienen ningún sustento, ninguna experiencia previa, ningún conocimiento. Es parte de la ignorancia de Castillo y de las personas que lo acompañan. Ahora, me da mucho gusto que haya dicho que no voy a intervenir en la control de cambios, etcétera, que eso sí me parece bien. Pero hay pues otras cosas también raras y extrañas. El caso de la corrupción, por ejemplo. Es decir, se queja de que no hay empresarios corruptos presos. ¿Y por qué se le permite? Pero no se queja que Barata se fue corrupto con plata del Perú. Plata que le dio el Estado peruano a Odebrecht. Odebrecht le ha pagado, el Estado peruano le ha pagado a Odebrecht más de 2.500 millones de soles. Y sigue contratando con Odebrecht. Pero no solamente eso, sino que hasta el día de hoy le paga 46 millones en cuidar los tubos de Odebrecht del gasoducto del sur. Y de eso Castillo no ha dicho nada. O sea, se queja de los peruanos empresarios que no están presos. Tiene razón. Pero no se queja de que su propia gente, el propio Estado, con sus procuradores y con sus fiscales, permitió que Barata se lleve 15 millones de dólares en el bolsillo de su CTS y de una serie de pagos que se le hicieron, más los 2.500 millones de soles que se está llevando de mes fuera del Perú, de los cuales 560 son de Chania. Y se le ha perdonado a Odebrecht que no pague los 900 millones de soles que le debe a COFIDE. 900 millones de soles hasta el día de hoy no le paga COFIDE a Odebrecht. Entonces, por fin. Entonces, ¿qué cosa estamos haciendo? ¿Y de eso no ha dicho nada el señor Castillo? O sea, Castillo también es parte de Odebrecht, porque yo sabía que parte de Odebrecht era Vizcarra, que le permitió todo. Pero Castillo no sabía, ¿no? Parecería que sí. Entonces, hay cosas, pues, que tenemos que revisar perfectamente bien. No me ha gustado el discurso. Yo pensé que iba a ser un mejor discurso. Pensé que iba a ser un discurso de conciliación, que era un discurso de tender puentes, un discurso que iba a fortalecer la gobernabilidad, pero creo que no. Y claro, eso luego añadido a la Jura de Ministros, que ya me parece que ha completado el cuadro negativo, ¿no?
Sí, bueno, sobre el cual vamos a conversar inmediatamente, por cierto, porque, mira tú, es inusual que el presidente vaya al Congreso sin haber nominado el cuadro de acompañantes que van a gobernar con él. Repito, esa es una responsabilidad exclusivamente del presidente, él es el jefe de gobierno y por lo tanto él designa al primer ministro y con la sugerencia de determina los titulares de las diferentes carteras, cosa que objetivamente se ha hecho muy mal, primero porque ha pasado el tiempo y hay un vacío peligroso, el presidente no puede gobernar, no puede tomar decisiones, no puede tomar indicaciones ni directivas si es que no cuenta con el refrendo ministerial, esa es una garantía que protege al presidente. Y por otro lado, inclusive hay el artículo constitucional que a la letra dice que son nulos los actos del presidente de la República si no están refrendados por un ministro. O sea que hasta la fecha, por lo menos en el ámbito del Ministerio de Economía y en materia de justicia, no tenemos en esas dos áreas una acción gubernativa eficaz, porque, repito, el presidente de la República no puede asumir él, motu propio, decisiones para las cuales necesita la mediación de un titular de portafolio de un ministro de Estado. Bien, pero creo yo que esto está demostrando lo siguiente. Primero, esta incapacidad que ya se manifestó cuando el oficialismo arma una lista y la amenaza de capturar el Congreso creo que se disipa instantáneamente al descubrirse que no había cumplido con las normas establecidas en el reglamento. Realmente para un partido que pretende transformar el país, cambiar el orden y en fin, todo el discurso del señor Castillo, este tipo de falencias elementales, casi escolares, resultan penosas. Pero también es penoso el nombramiento, y eso que sí queremos conversar contigo, del señor Guido Bellido. Bellido, el nombre se me hace a veces para recordarlo. Guido Bellido en realidad es una sorpresa absoluta. Mira tú, este es un gobierno que se está acostumbrando a actuar en base a la sorpresa y la emboscada, y eso no es propio de un régimen democrático. Los regímenes democráticos, justamente una de sus características que dice Bobbio, es que tiene una textura que permite visualizar y transparentar los actos. O sea, el grado de sorpresa en un régimen democrático debe ser mínimo, debe ser acotado, porque hay procedimientos, hay instancias, hay reglas que de cumplirse entonces permiten tener predictibilidad. Pero eso obviamente no sucede con este gobierno, que ya nos está acostumbrando a que las decisiones generen pues el impacto de sorpresa, deja estupefactos, no solamente al público, no solamente a los sectores que están en la oposición, sino incluso a los propios partidarios, quienes al saber que Bellido estaba al frente de la presidencia del Consejo de Ministros, no han juramentado y han dejado vacantes, vacías, las carteras de Economía y de Justicia. Bien, ¿qué significa entonces este nombramiento del señor Bellido bajo una fórmula totalmente tendenciosa para el régimen democrático que, como dije, debiera dar transparencia? El señor Bellido no estuvo presente en ninguna de las fórmulas, no fue siquiera voceado, no hubo siquiera el tanteo de su nombre ante la opinión pública. Sin embargo, en la Pampa de la Quinoa hace una juramentación y sorprende a todos. Y luego en la noche se pretende culminar esto con el nombramiento de los ministros, lo cual, en lugar de ser un acto de afirmación y seguridad, termina siendo una suerte de una escena totalmente pues precaria, casi un papelón, como acostumbramos decir en criollo, porque pasaban las horas y no se nombraban y no se pasaba la juramentación. Algunos, sí, parece que todavía se sigue discutiendo, además del hecho totalmente nefasto de que al cambiar de local no se ha permitido que la prensa pueda participar. Solamente toda la transmisión se hacía
a través de la televisión del Estado. ¿Qué te ha parecido, Víctor Andrés, esta decisión del presidente al momento de gobernar, de nombrar su equipo de gobierno? Bueno, yo creo que ha sido, como bien dices tú, insólita, ¿no? Insólita y rara y extraña en democracia. Y además has citado a un gran ensayista político, ¿no? Norberto Bobbio. Claro, acá tiene que haber, esto me hace recordar el golpe de Velasco, ¿no? Cuando hubo golpe, sabíamos que había golpe, el 3 de octubre del año 68, pero no sabíamos quién lo estaba dando, hasta que llegó en el helicóptero Velasco. Ah, caramba, es Velasco, pero no había ministros. Y los ministros aparecieron 48 horas después. Y claro, los ministros eran todos uniformados, nadie sabía quiénes eran, habían salido de los cuarteles, nadie sabía quiénes eran. Después uno ya empezó a aprender quiénes eran. Es lo mismo que pasó acá. Este señor ha llegado al poder, han pasado 48 horas, dijo que el 30 juraban, primero dijo que el 28, después dijo el 30 y juraron el 29. Y 8 de la noche no, sino juraron 11 de la noche casi, al filo de la medianoche. Ajá. Entonces, incompleto, faltan los claves, los ministerios claves, que son economía, que vale más, tanto más que la primer ministro, que le da más confianza a los agentes económicos, y el de justicia, que también da mucha confianza porque estamos hablando de reformas constitucionales. Entonces, y no reparten currículos. Juran y ahí te enteras quién es. ¿Qué es esto? La mayoría desconocidos. Totalmente desconocidos. O sea, esto se puede, una persona cuya primera vuelta ha sido hace mucho tiempo atrás, cuya primera vuelta ha sido hace mucho tiempo atrás, cuya primera vuelta ha sido hace más de 2 meses, y además se sabía que iba a ganar, que ya había ganado. La proclamación fue 9 días antes, pero en todo caso ha tenido 9 días antes para armar su gabinete de la proclamación, que creo que es más que suficiente. Y además el mes anterior, que se sabía que había ganado, pero no estaba proclamado. O sea, y llegas al gobierno con personas que las presentas en el momento que juramentan. Me parece pues que es espantosamente malo, improvisado, y no solamente improvisado, sino que demuestra que era una lucha interna que el señor Castillo no lidera. Un presidente con autoridad pone una mano fuerte, agita la mano, da una orden y se cumple. En este caso no es así. Y nombrar a Bellido, bueno, y está Héctor Béjar, de canciller, que va a ser un hombre de 85 años que ha sido guerrillero en los años 60, o sea, en esa pelada. O sea, él era guerrillero que mataron a gente. Yo no sé si él disparó, pero de hecho su grupo que se levantó en armas en el 65 causó muertes. Recuerdo al capitán Patiño, ¿no? Patiño, sí. Y había una serie de gente que murió en esa época, campesinos y policías que murieron. Y Béjar era guerrillero, estuvo preso por guerrilla. A Velasco lo amnistió, salió amnistiado por Velasco. Y entonces este señor acaba siendo hoy día canciller de la República. ¿Qué imagen al exterior podemos dar de un guerrillero? Es guerrillero, claro, a su edad ya nadie es guerrillero, por supuesto, ¿no? Pero un ex guerrillero al frente de la Cancillería, que hay que componer relaciones con una serie de países. Bueno, yo no encuentro, es decir, a Béjar, quien puede aplaudirlo es la Embajada de Cuba, porque Cuba apoyó la guerrilla de esa época. Yo hablé con Fidel Castro en el año 81, 3 horas, y él me confirmó que Cuba apoyó la guerrilla del 65 del Perú como una reacción al apoyo que el Perú había dado en la OEA en el bloqueo de la OEA a las Naciones Unidas, de la OEA a Cuba. Pero pues el Perú votó, pues, a pesar de que no sé si votó exactamente, porque Porra Barnechea, que era canciller, apoyó
primero a Cuba, pero quizás después se unió al bloqueo. Es probable que sí, hay que revisarlo. Pero en todo caso, ¿qué tenía que ver el Perú con el pleito que tenía Cuba con los Estados Unidos? Y por eso es que Cuba apoyó, Fidel Castro lo confirmó, apoyó la guerrilla. Entonces, una intervención absurda, un intervencionismo inaceptable en nuestra América. Entonces, esa persona hoy día es canciller. No lo entiendo. Y es canciller, ¿qué cosa? Y son ministros, personas sin ningún tipo de nivel o conocimiento del país. Yo creo la verdad que es un gabinete del desgobierno, no de gobierno, sino desgobierno, y que va a causar muchos problemas en el país. Y Bellido, sobre todo, un hombre acusado de ser amigo de Movadez, de haber hecho apología del terrorismo, no lo puede hacer primer ministro en el Perú, cuando en el Perú todavía las heridas están abiertas de la subversión, de la guerrilla, de la lucha armada, de Sendero Luminoso, en fin, del conflicto social, como se quiera llamar, conflicto interno creo que le dicen. Bueno, han habido, según la Comisión de la Verdad, 70.000 muertos. Yo creo que no es tanto, pero en fin, en todo caso, es una cantidad importante. Y hay heridas abiertas de gente que, como yo, que mi padre sufrió un atentado terrorista que lo llevó a la muerte, gente que todavía está recordando y lamentando y llorando a sus muertos después de muchos años, porque el dolor siempre es profundo cuando es un familiar cercano, y esa gente se siente ofendida el día de ayer cuando nombran a un primer ministro que es una figura importantísima de un gobierno, sobre todo un gobierno débil como este, a cargo de manejar los asuntos del Estado, una cartera que es una cartera de todos, porque la PCM es el cajón desastre del gobierno. Todas las instituciones que no quieren o no pueden pertenecer a un sector van a la PCM. Y una de ellas es el Servicio de Inteligencia, que depende directamente del primer ministro. O sea, el primer ministro actual es una persona que va a tener acceso a información muy reservada sobre movimientos subversivos en el Perú de ahora y de antes. No, creo que es un despropósito. Sí, pues es un despropósito, una provocación al Congreso, probablemente, como dicen algunos, con el ánimo de que el Congreso no le otorgue la confianza correspondiente y por lo tanto se dé entonces el primer paso de aquella causal que establece que con 2 crisis totales de gabinete el presidente está autorizado a cerrar el Congreso. De repente esa es la maniobra subterránea y perversa que escondería el nombramiento de este señor Bellido. Y eso entonces es jugar con las instituciones, eso es hacer trampa, eso implica no respetar el orden constitucional en su espíritu. Ángel, lo que tú dices, lo que acaba de decir es muy importante, ¿no? Bellido va a tener acceso a todos los archivos del Servicio de Inteligencia de todos los años. O sea, ahí está incluido probablemente el nombre de él como sospechoso y como no contacto, y de todos los contactos del pasado también. O sea, y eso puede dar lugar pues a muchas cosas, ¿no? Y a represalias y a vendetas hacia miembros de ese servicio de inteligencia, ¿no? Sí, pues es un despropósito, tú lo has dicho, y creo yo que nos quedamos como ese sinsabor, y aún queda pendiente el nombramiento pues del ministro de Economía y el ministro de Justicia. ¿Qué sorpresa tendremos? Vaya usted a saber. Lo que sí estamos ante un gobierno que se está caracterizando por el aventurerismo, la falta de capacidad, pero eso sí, una actitud matonesca en plantear la política en lugar de buscar puentes y medidas de conciliación. Estos nombramientos, estas actitudes esto es un reto a la democracia peruana, a sus instituciones, y hay que estar entonces muy precavidos porque podemos entrar en una espiral donde se termine destruyendo la institucionalidad democrática, justamente lo que el Perú y los peruanos no debemos permitir. Bueno, ha sido un programa muy interesante. Hemos conversado con Víctor Andrés García Belaúnde sobre este tema que está en pleno movimiento. Estamos lejos todavía de que se clausure esta etapa de instalación,
pensábamos que ya debía haberse hecho, ¿no? Y vamos luego a esperar las medidas primeras de este flamante gobierno del señor Castillo, con mucha expectativa, pero también, sobre todo, con gran preocupación. Creo que ahí hay un reto que vamos a seguir evaluándolo a partir de los siguientes programas, con lo cual aprovecho para agradecer a Víctor Andrés su presencia y despedirme de todos ustedes que nos siguen, manifestándoles nuestro deseo de seguir examinando y comprendiendo los resortes del acontecer político nacional para que ustedes lleguen a una evaluación más aproximada de los mismos. Muchas gracias y hasta la nueva oportunidad. Muchas gracias, Víctor Andrés. Nos vemos. Nos vemos la próxima.